Señor, enséñanos a orar y seguimos aprendiendo de las instrucciones que el Señor Jesús dio acerca de la oración. El título en nuestra lección número 27 es Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, pues vamos a continuar el día de hoy con esto, y a manera de repaso y también como reforzamiento de algo que vimos en la anterior enseñanza, en el tema anterior, quisiera mencionar que llamar a Dios con el título de Padre es una manera de dirigirnos a Él que lleva implícito que solamente Él es la fuente de todo bien. ¿Sí? Esto es algo importante a tener claro, el hecho de que es de Él como Padre de quien viene todo lo bueno, ¿sí? Que Él es la fuente, que Él es el origen, que Él es de quien procede todo lo bueno que recibimos en nuestras vidas. Vamos a ir a Santiago, en el capítulo 1, versículo 17, versículo conocido que probablemente se sepa de memoria. Nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces. Aquí quiero hacer una pequeña pausa, un paréntesis, con relación a esta última frase, ¿sí? El Padre de las luces. Eso tiene que ver con el hecho de que es Dios quien creó todas las luces del cielo y está haciendo alusión o referencia a un aspecto de la paternidad de Dios, ¿sí? A Dios como creador. En la Escritura habíamos comentado ya en algunas lecciones anteriores acerca de cómo en el Antiguo Testamento hay muy pocas referencias a Dios como Padre, y que en cada una de ellas la referencia es de manera colectiva, tiene que ver con esa referencia a la paternidad de Dios con respecto a pueblo, pero también este es otro aspecto que tiene que ver con la paternidad de Dios como creador, es decir, como el origen de todo lo creado. Entonces, en este versículo de Santiago en particular, está haciendo alusión a Dios como creador o como Padre de las luces, es decir, de todos los astros del cielo, ¿sí? Del sol, la luna, las estrellas, pero también esa misma paternidad de Dios como creador tiene que ver con el hecho de que es Él de quien proceden todos los seres humanos, los animales, las plantas, etcétera, ¿sí? Que Él creó todo lo que existe, visible e invisible, ¿sí? Y sigue diciendo este versículo, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Entonces, aquí alude o hace referencia, como le decía, a este aspecto de la paternidad de Dios como creador, pero en el caso del Padre nuestro, su paternidad es llevada a una dimensión más allá del hecho de ser nuestro creador, a ser padre en el sentido personal, ¿sí? A una adopción individual y no a la creación en general. Entonces, pues bueno, esto es en parte repaso, en parte seguimos reforzando, ¿verdad? Y bueno, la Escritura nos habla de que sus buenas dádivas, sus regalos perfectos, como veíamos en la cita de Santiago, llegan al extremo de lo que nos enseña la palabra en el versículo que vamos a ver a continuación, que es Lucas capítulo 11, versículo 13. El Señor Jesús diciendo: pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial
¿Dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Miren, hermanos, esto quiere decir que el don de Dios es Dios mismo. Entendiendo esto, podemos ver con claridad que lo más importante de la oración es que Dios se quiere dar a nosotros. Sí, Señor Jesús en esta cita está diciendo que si nosotros como seres humanos, siendo malos por naturaleza debido a la caída, debido al pecado, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, sabemos hacerles buenos regalos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo, que es Dios mismo? ¿Sí? Que es una de las personas de la divinidad. Lo dará a quienes se lo pidan. Entonces, está hablando de que ese don, ese regalo, esa buena dádiva y mucho más que buena dádiva es algo que el Padre Celestial da a quienes se lo piden. Y es el hecho de darse a sí mismo, ¿sí? De dársenos a nosotros mismos cuando se lo pedimos. Entonces, meditando en esto, la siguiente cita que leeremos está dentro del contexto de la ocasión, en la que el Señor Jesús se encontraba en casa de Marta, la hermana de Lázaro. Seguramente recordará esa historia. Y nos habla en esta parte de la escritura que Marta estaba preocupada con todos los preparativos para atender a las visitas que había recibido, ¿verdad? Entre ellas se encontraba el Señor Jesús. Y mientras que Marta estaba ocupada y afanada y preocupada con todo esto, María estaba sentada a los pies del Señor, escuchándole enseñar la palabra. Y el Señor Jesús le dice lo siguiente en Lucas capítulo 10, versículo 42. Pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Estaba el Señor haciendo alusión a que esa sola cosa que es necesaria, esa parte buena, es el hecho de su presencia, es el hecho de estar sentados a sus pies, de buscar su rostro, de deleitarnos, de disfrutar el poder escucharlo, enseñarnos, el poder escucharlo hablar. Y bueno, con referencia a lo que veíamos previamente de cómo es Él mismo, ese regalo, esa buena dádiva al extremo que se nos da a nosotros cuando le pedimos que así sea. Y bueno, hay quien dijo que la oración es un camino para purificar poco a poco nuestros deseos, corregirlos e ir sabiendo lo que necesitamos de verdad, es decir, a Dios. Así que dentro de este caminar que hemos estado teniendo a lo largo de 26 enseñanzas, con la del día de hoy 27, en las que estamos aprendiendo a orar y acerca de la oración, este es otro aspecto que nos ayuda a ver que la oración es muchísimo más que reducirla a solo hablar con Dios. Y el cómo la oración forma parte de aquello que llevamos a cabo en ese camino para que nuestros deseos, nuestros anhelos vayan siendo purificados cada vez en mayor medida, irlos corrigiendo
y saber que nuestra verdadera necesidad es nuestra necesidad de Dios. Y esa es la parte buena que no nos será quitada, hermanos. Porque cuando partamos de esta tierra, será algo que podamos llevar con nosotros. Aquello que tengamos en nuestro interior, aquello que hayamos recibido de Dios, aquello que hayamos aprendido de Él, aquello que hayamos abrazado y atesorado en esos tiempos, en su presencia, será algo que ni la muerte podrá arrebatarnos. Y la paternidad de Dios es más real que la paternidad humana, porque a final de cuentas nuestro ser viene de Él. ¿A qué me refiero con esto? Al hecho de que ciertamente nacimos de padres terrenales, pero la realidad es que quien nos dio la vida, hermanos, y quien nos la sustenta día tras día, es Dios. Y es con Él donde está la casa del Padre, en donde nos está siendo preparada una morada eterna. Así que Él ha estado presente desde que nos trajo a la existencia y estará por la infinitud. Y bueno, vamos a ver un poquito más acerca de esto más adelante. Pero siguiendo en este repaso y en este reforzamiento, cuando el Señor Jesús enseñó a orar a sus discípulos, no dijo: cuando oren, digan estas mismas palabras, así exactamente tal y como se las estoy diciendo. Es decir, Él no dijo que hiciéramos de esas palabras algo repetitivo y mecánico, que en ocasiones se usa como una fórmula mágica o un amuleto incluso, porque el Señor Jesús precisamente acababa de enseñar acerca de que quienes no conocen a Dios lo hacen así. Por tanto, lo que estaba diciendo es: oren de esta manera. Y bueno, yo recordaba al estar estudiando y reflexionando en todas estas porciones de la Escritura, que yo fui enseñada desde pequeña a rezar el Padre Nuestro, ¿sí? La palabra rezo significa decir en voz alta una oración leída o memorizada. Así que cuando rezamos, pues es eso lo que estamos haciendo. Ya sea que si no nos lo sabemos de memoria, lo estemos leyendo, o que si lo hemos memorizado, lo repitamos vez tras vez. Y el uso continuo de las mismas palabras una y otra vez nos coloca en el riesgo de caer en lo que Él acababa de enseñar a sus discípulos acerca de las vanas repeticiones que Él desaprueba por las razones que ya vimos en esa lección. Aunque tampoco es pecado, hermanos, el hacer uso de esta oración así, palabra por palabra, tal cual, si se hace de corazón. Si al momento de estarla diciendo no la repetimos como una fórmula que se recita sin siquiera pensar en su contenido y en lo que implica, sino que cuando la estemos diciendo podamos considerar aquello que estamos declarando y lo hagamos personal, que sea algo que verdaderamente esté reflexionado o lo estemos abrazando, estemos meditando en cada porción de ella y la digamos de corazón. Pero en realidad el Padre Nuestro es más que una oración ya hecha, hermanos. Es, como dice aquí en este comentario bíblico, un índice de capítulos en que las materias de oración están perfectamente coordinadas. Comienza por los valores supremos hasta descender a las necesidades detalladas de cada día.
como ya veíamos en la lección anterior, empieza con Dios, ¿verdad? Con aquello que tiene que ver con Él, con sus intereses, ahora sí que primero lo primero, ¿verdad? Con su nombre, con su reino y posteriormente con lo que tiene que ver con nosotros, ¿sí? Primero su nombre, su reino, su voluntad y posteriormente nuestras necesidades. Y como le comentaba, al estar reflexionando en esto, recordaba que aunque en mi niñez repetía esta oración sin entender lo que decía y lo que iba implícito en cada una de las palabras y de las frases que iba yo repitiendo de memoria, siempre iniciaba la oración diciendo Padre Nuestro, porque pues me la sabía de principio a fin y así es como empieza. Entonces lo primero que yo decía eran esas dos palabras, pero ¿sabe algo? Decía Padre Nuestro sin ser hija de Dios, lo cual está totalmente fuera de lugar. Y bueno, es algo que sucede a muchas personas que llegamos a hacer esto de manera ligera porque no nos damos cuenta de lo serio que es que llamemos a Dios Padre. Cuando la palabra dice que para aquellos que no han nacido de nuevo, aquellos que no han sido adoptados como hijos de Dios, que no se han arrepentido de sus pecados y no han puesto su confianza en Cristo para ser adoptados como hijos, para nacer de arriba, en realidad tienen por padre al diablo. Y sabemos que es algo que suena fuerte y que es más fuerte en realidad de cómo se escucha, pero que así es, y es lo que la palabra dice. Un escritor del siglo XV llamado William Gurnall escribió lo siguiente: ya que el hijo de un rey tiene una posición única, es un delito que alguien se haga pasar por él. Es por fe como podemos ser hechos hijos de Dios. Entonces, aquel que finge ser hijo de Dios sin tener sangre celestial en sus venas, blasfema. Pues está fuerte, pero esa es la realidad. Es así como son las cosas. Así que asegurarnos de no estar engañados creyendo que hemos creído, sino de verdaderamente tener toda nuestra confianza puesta en Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, para ser hechos hijos de Dios y poder llamar a Dios Padre nuestro, es algo esencial. Y esto no solo lleva implícita la parte de tener a aquel que es la fuente de todo bien por Padre, sino también el llamamiento a vivir como hijo o hija de Dios. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? En otras palabras, es el obedecerle. Es decir, no es solo el hecho de asegurarnos que verdaderamente somos hijos, si estamos llamando a Dios Padre, sino también el hecho de que hemos sido llamados como hijos suyos a vivir en obediencia a Él, a reflejar cómo es nuestro Padre, a ser esa imagen de aquel que nos salvó, de aquel que nos redimió, que nos adoptó, que nos hizo nacer de Él. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17, nos dice: ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Es decir, ya que ustedes le llaman Padre a Dios, vivan con temor reverente,
es decir, vivan respetándolo mientras están de paso sobre esta tierra. Así que, además de esto, también en la lección anterior vimos que el hecho de que se incluya la palabra nuestro después de Padre nos exige salir de nuestro yo para entrar en la familia en la que están incluidos los demás hijos de Dios. Sí, el hecho de que no somos únicos, que no somos el centro, que no todo gira en torno a nosotros. De hecho, el único centro es Dios, pero al hablar o al establecer en las instrucciones acerca de la oración, nuestro Señor, el que pidamos en plural y no en singular, esto nos lleva a incluir a los demás hijos de Dios, a dejar de lado nuestros intereses personales que a veces llevamos de manera exclusiva a Él, y a aceptar a los otros, abriendo nuestros oídos y nuestro corazón para estar atentos y rogar también por sus necesidades. Entonces, el día de hoy vamos a la segunda parte de esta primera frase, que es el tema de nuestra lección de hoy, y es la parte que estás en los cielos. ¿Sí? En Mateo capítulo 6, la primera parte del versículo 9, palabras del Señor Jesús nos dice: ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, ¿a qué se refiere al decir que nuestro Padre está en los cielos? ¿Cómo debemos entenderlo? ¿Acaso significará que Dios Padre está encerrado y limitado a un cierto espacio o lugar? El rey Salomón confesó en Primero de Reyes, en el capítulo 8, versículo 27, que los cielos de los cielos no le pueden contener. Así que seguramente no se está refiriendo a que Dios esté limitado a un espacio, a un lugar específico. Ahora, aquí puede surgirnos otra pregunta. ¿Por qué la palabra cielos está en plural y no en singular? Porque bien podría decir Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces, pues bueno, con relación a esto quiero comentarle que la Biblia hace referencia a distintos cielos. En primer lugar, el más cercano y que podemos ver a simple vista, y al que algunos han llamado el primer cielo, es nuestra atmósfera. Es el lugar en donde están las nubes, en donde vuelan los pájaros y también los aviones. El segundo cielo es el lugar donde se encuentran el sol, la luna, las estrellas, que en Génesis capítulo 1, versículo 17 le llama la expansión del cielo. A ese lugar donde Dios puso los astros para alumbrar la tierra, también conocido como espacio exterior o estratosfera. Y por último, en 2 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo menciona el tercer cielo o paraíso, que es el lugar donde Dios mora, que no es un lugar lejano en alguna galaxia distante, como pudiéramos pensar o imaginar, ¿no? Hay un hermano de apellido Hill que lo puso de esta manera: no es un lugar, sí, aquí subrayo esta palabra, no es un lugar en el sentido como normalmente usamos ese término.
Lo que hace que sea difícil explicarlo es que como seres humanos no logramos imaginar la existencia sin ocupar un espacio. Más bien, cielo es una palabra que nos permite hablar sobre la cercanía y disponibilidad de Dios sin fijarlo en una dirección geográfica específica. Debido a que la vida de Dios no es corporal, Él no está limitado por las categorías de tiempo y espacio que marcan nuestra existencia humana. Entonces, yo entiendo que es algo profundo, algo que necesitamos como masticar, ¿no? Volver a masticar. Entonces, pues espero que en su momento tome algún tiempito para volver a escuchar esto y reflexionar en mayor medida en cada parte de esta explicación. Pero el punto es que al instruir a sus discípulos a orar dirigiéndose al Padre de esta manera, el Señor estaba llevándolos a ubicarse en ese entendimiento de que estas palabras nos ubican en la posición que Él tiene, hermanos. ¿Sí? Y aquí quiero subrayar esta palabra, posición. La posición que nuestro Dios y Padre tiene. Él está en los cielos, muy por encima de todo y de todos. Esa posición en la que Él está sentado en su trono en los cielos, desde donde gobierna, haciendo manifiesta su autoridad, su soberanía, su dominio y poder, que es el Rey que está por encima de todo rey terrenal y el Señor sobre cualquiera que señoree en esta tierra, pero también que su presencia llena todo ese lugar llamado cielos, porque es omnipresente. ¿Sí? Así que Él está en el cielo más cercano que llamamos atmósfera y en el siguiente que es la estratosfera y en el siguiente llamado tercer cielo, paraíso, y Él está en la tierra y Él está en todo lugar porque Él es omnipresente. Ahora, el hecho que esté en los cielos no se debe entender como que está ajeno, hermanos. Y esto es algo muy importante porque no se trata de que cuando ubicamos esa realidad de que nuestro Dios está en los cielos, lo veamos como alguien distante, como alguien que está tan lejos, que está ajeno, que está desinteresado de lo que suceda no solo en la tierra en lo general, como lo afirma el deísmo, ¿sí? El deísmo es una filosofía que establece que el universo fue creado y puesto a funcionar por Dios con todas las leyes que lo rigen, para después retirarse y mantenerse ajeno a todo lo que sucede en su creación. Entonces, esto es contrario a lo que la Escritura nos enseña. Sin embargo, en el caso de algunas personas, es ese el concepto que tienen acerca de Dios. ¿Sí? Como ese ser que se encuentra tan lejos, ¿sí? Por allá en una galaxia muy distante, completamente ajeno a lo que sucede en la Tierra. Entonces, no es eso la realidad. No es así como debemos pensar, porque entonces estaríamos conceptualizándolo de una manera muy distinta a como Él se ha revelado en la palabra. Ahora, tampoco debemos abrazar el pensamiento de que para Él no es importante lo que sucede en nuestra vida de manera individual. Y aunque si bien es cierto, sus propósitos son tan grandes que un solo individuo no puede llevarlos por sí solo y por ello
sus propósitos son en función a pueblo. La realidad es que su iglesia y familia está conformada por individuos con los que Él desea relacionarse de manera personal, hermanos. ¿Sí? Ciertamente somos un pueblo suyo, somos miembros de su iglesia, de su cuerpo, de su familia, pero Él busca relacionarse con cada uno de nosotros de manera individual, de manera personal. Entonces, es algo que necesitamos abrazar en nuestro corazón y nunca perderlo de vista. En Salmos, en el capítulo o en el Salmo 145, el versículo 18, nos dice: el Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan en verdad. Así que, aunque Él está en los cielos, no está distante, no está ajeno. Lejos de ser alguien desinteresado en nosotros, es completamente lo opuesto. Y la palabra afirma que Él está cerca de todos los que lo llaman con sinceridad. Y aunque está en los cielos, como dice en 1 Timoteo capítulo 6, los versículos 15 y 16, dice que Él es el soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Es decir, aquí la palabra nos deja ver aspectos de quién es Dios y de cómo es Él que pudieran llevarnos, si nos quedamos solamente con ello, a verlo como alguien que está inaccesible para nosotros. La palabra también nos enseña que Él está cercano y dispuesto a ayudar y a suplir la necesidad de todos los que lo invocan o llaman en verdad, como dice esta traducción, o con sinceridad, es decir, de corazón, a todo aquel que voltee hacia arriba, porque sabe que su socorro viene del Dios que está en los cielos, recibirá respuesta. Porque la palabra nos enseña que Él no puede negarse a sí mismo y que todo aquel que busca, que llama, que toca, recibirá respuesta. Así que, además de que las palabras que estás en los cielos declaran el hecho de que Él está gobernando sobre todas las cosas desde lo alto, al mismo tiempo, estas palabras proclaman su capacidad para cumplir sus promesas a favor de los suyos, porque nuestro Padre es el Todopoderoso, a la vez que un Padre compasivo. Así que Él tiene la capacidad para cumplir lo que ha prometido, porque Él es omnipotente y también porque tiene compasión. Salmo 115, versículo 3, nos dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, ha hecho. Es decir, para Él nada es difícil, mucho menos imposible. Salmo 103, versículo 13, nos dice: como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Así que vemos estos dos aspectos de quién es el Señor, ¿sí? En ese balance tan maravilloso entre su poder y su compasión. Por el otro lado, continuando con cómo debemos entender el hecho de que Él está en los cielos,
la frase da un equilibrio a la frase anterior, es decir, que estás en los cielos da un equilibrio a la frase Padre Nuestro, ¿sí? Porque Padre Nuestro nos habla de la bondad de Dios y de su gracia, y que estás en los cielos nos habla de su grandeza y majestad. Ahora, si la primera frase, que es Padre Nuestro, nos enseña de la cercanía y del alto precio de su relación con nosotros, la segunda frase anuncia su elevación infinita por encima de nosotros. Y por otro lado, si las palabras Padre Nuestro inspiran confianza y amor, entonces las palabras que estás en los cielos nos deben llenar de humildad y temor reverente. Estas son dos cosas que deben ocupar nuestras mentes, hermanos, y comprometer nuestros corazones. La primera parte, sin la segunda, tiende hacia la familiaridad profana, lo cual se puede manifestar en nuestra manera de dirigirnos a Él, que no expresa respeto. ¿Sí? Maneras de dirigirnos como algunas que hemos mencionado acerca del ordenarle, de contar hasta 3, de exigirle y aún el decretar, entre otras, pero también decir cosas como tú prometiste y ahora me cumples. Y otra frase más que podríamos mencionar muchas a manera de ejemplo, y esta que le voy a mencionar es una que a mí me parece muy fuerte y muy fuera de lugar, pero es una frase que escuché, ¿sí? No es algo que me estoy sacando de la manga, ¿no? Y esta persona decía, refiriéndose a que son cosas que a veces le dice a Dios, decía, ¿estás loco? ¿Cómo me pides eso? Como una referencia a algo que Dios le había hablado y le había indicado que hiciera. Entonces, al yo estar escuchando eso, híjole, hermanos, me sentí muy mal, porque esta persona ama a Dios y sí conoce aspectos de Dios que tiene claros, pero me di cuenta que esta parte es evidente que no la ubica, y es algo que quise mencionarle a manera de ejemplificarle extremos en los que ocasiones caemos debido a esa familiaridad, ¿sí? Es decir, si solamente tuviéramos la frase Padre Nuestro sin que se incluyera que estás en los cielos, es decir, esa segunda frase que nos ubica en el lugar en donde Dios está y cómo es que debemos acercarnos y referirnos y dirigirnos a Él, nos llevaría a esa familiaridad profana, ¿sí? Él está en los cielos, y crecer en nuestro conocimiento por experiencia de esa realidad debe producir en nosotros una creciente admiración, un asombro, una devoción, pero también un respeto cada vez más grande y una reverencia. A donde debe llevarnos el considerar que Dios está en los cielos es también al hecho de que no queramos o no querramos medirle con nuestras formas de pensar terrenales, esas formas de pensar que están limitadas
y también en cuanto al hecho de que no amoldemos nuestros afectos a su voluntad, que no amoldemos a nuestros afectos su voluntad. Dicho en otras palabras, que no pretendamos encajonarlos a nuestro limitado pensamiento humano, ni tampoco busquemos ajustar su voluntad a aquello que nuestros afectos naturales nos puedan llevar a desear. Y bueno, la segunda parte, ¿sí?, de esta porción, sin la primera, produce frialdad y terror. Es decir, si solamente tuviéramos la porción que estás en los cielos, sin la primera parte de la frase, que es Padre nuestro, podría llevarnos a un terror, ¿sí?, y a una relación fría, distante, que resulta del temor a la consecuencia que podría venir por no buscarle y no como resultado de amarle, porque hemos experimentado que Él nos amó primero. Es nuestro Padre y abrazar esa revelación debe llevarnos a desear cada vez más el ser cercanos a Él y hacer lo que nos corresponda y lo que sea necesario para que así sea. ¿Cómo más debemos entender estas palabras que estás en los cielos? Pues bueno, estas maravillosas palabras nos recuerdan que nosotros estamos peregrinando hacia allá, hermanos, porque el cielo es nuestro hogar permanente. Es el lugar donde Jesús está preparándonos morada. Así que cuando mencionamos Padre nuestro que estás en los cielos, también esas palabras de esta frase deben recordarnos que somos extranjeros, que somos peregrinos en esta tierra y que estamos solamente de pasadita con dirección a ese lugar en donde Él nos dice que está esta oración. Y bueno, por otro lado, en cuarto lugar, no solo nos ubican en la posición que Él tiene como Rey soberano, la autoridad del universo, el Dios altísimo y sublime, pero también en la perspectiva que Él tiene de las cosas, porque Él ve desde una perspectiva completa y real, ¿sí? Él ve el cuadro completo, hermanos. Él tiene toda la película delante. Y esa perspectiva completa no es solo en cuanto a tamaño. ¿A qué me refiero con esto? Tratando de ejemplificarlo, aquellos problemas o desafíos que nosotros vemos de tamaño gigante, desde su perspectiva son una nada, hermanos. Nosotros muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua, porque la perspectiva que tenemos desde nuestro limitado punto de vista aquí sobre esta tierra y siendo finitos y pasajeros y teniendo una comprensión limitada de las cosas y viendo solamente una parte, pues vemos esas situaciones que enfrentamos muchas veces como algo insuperable, como algo, como esos gigantes que están delante de nosotros y sin embargo, desde la perspectiva de Dios, son una nada. ¿Sí? Aquello que nosotros vemos como un tremendo gigante, como un dragón que está delante de nosotros, el Señor lo ve como una pequeña lagartija. ¿Sí?
Pero no solo su perspectiva en cuanto a tamaño, sino también en cuanto a tiempo. Él ve desde perspectiva eternidad. No solo el corto espacio que nuestra vida sobre la tierra durará, que es una ventanita pequeña de tiempo, ¿sí? Porque somos solamente un soplo que aparece, ¿sí? Que está como por un corto periodo de tiempo y hasta ahí. Él sabe, viendo desde la perspectiva que tiene, en qué momento obrar o enviar su ayuda, y nunca, nunca, nunca llegará tarde. Aunque a nosotros nos parezca que la respuesta está tardando una eternidad, dicho entre comillas, Él siempre llega a tiempo. ¿Sí? La palabra dice que todo lo hace hermoso en su tiempo. Él es más grande que cualquier problema, lucha, enfermedad, tentación o necesidad que estemos pasando. Él ve todo, no solo lo que sucede en el exterior, sino también lo que hay dentro, ¿sí? Aún en nuestro corazón, las batallas que peleamos en nuestra mente, las emociones y sentimientos que experimentamos, y las razones o motivaciones que nos llevan a tomar decisiones en nuestro diario vivir. Él conoce todo el pasado, el presente y el futuro, de dónde venimos, dónde nos encontramos ahora mismo y hacia dónde es mejor que vayamos. Es omnisciente. Esto es que lo sabe todo, pero también lo puede todo. Es decir, es omnipotente. Así que no solo sabe hacia dónde es mejor que vayamos y por cuál camino podemos llegar hasta ahí, sino que tiene todo el poder para llevarnos y ha prometido estar con nosotros siempre, porque también es omnipresente. Así que puede estar con usted y conmigo al mismo tiempo, y ha prometido que lo estará todos los días hasta el fin. Y estos son solo algunos de los aspectos que van implícitos en el hecho de que nuestro Padre está en los cielos. Así que son solamente algunos de los aspectos acerca de cómo debemos entender el hecho de que Él está en los cielos. En el Salmo 33, en los versículos del 13 al 22, el salmista menciona muchos de estos aspectos que hemos expuesto en relación al hecho de que Dios está en los cielos. Así que vamos a darle lectura, son varios versículos, pero es importante que los veamos. A partir del versículo 13 nos dice: el Señor mira desde los cielos. Él ve a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada, Él observa a todos los habitantes de la tierra. Él es el que modela el corazón de cada uno de ellos. Él es el que entiende todas las obras de ellos. El rey no se salva por gran ejército, ni es librado el valiente por la mucha fuerza. Falsa esperanza de victoria es el caballo, ni con su mucha fuerza puede librar. Los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempos de hambre. Nuestra alma espera al Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo, pues en Él se regocija nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea sobre nosotros tu misericordia, oh Señor, según hemos esperado en ti. Así que, en conclusión, cuando digamos: Padre nuestro que estás en los cielos,
tengamos en mente que esta frase lleva implícita su soberanía, su majestad, su perspectiva de todo, su grandeza, su omnipresencia, omnipotencia, su omnisciencia y muchísimo más, hermanos. En segundo lugar, que siempre tengamos presente que aunque Él está en los cielos, está cercano a quien lo llama con sinceridad. En tercer lugar, que nuestro peregrinaje es de camino hacia allá, ¿sí? Hacia los cielos. Y en cuarto y último lugar, que por ser nuestro Padre, nos acercamos a Él confiadamente, pero por estar en los cielos, nos acercamos a Él reverentemente. Reverencia implica no solo cuidar la manera en que nos dirigimos a Él, sino también que en nuestro corazón no haya falta de contentamiento, queja o resistencia a los planes que Él tenga para nosotros, hermanos, sino que debido a nuestra relación con Él como Padre, nuestros corazones estén verdaderamente confiados en que Él sabe y desea lo que es mejor para nosotros, porque nos ama como nadie podrá amarnos. Así que oremos. Señor, te exaltamos porque eres el Dios majestuoso que está en los cielos y te bendecimos por ser nuestro Padre. Y también pedimos tu ayuda para relacionarnos contigo en ese balance entre confianza y respeto. Ayúdanos a acercarnos cada vez en mayor medida, pero sin olvidar que aunque tu trono es un trono de gracia, no deja de ser un trono donde está sentada la autoridad suprema del universo. Que crezcamos en nuestra medida de asombro, admiración y reverencia, pero también en cercanía y confianza plena en ti. En Cristo Jesús. Amén.